Si investigamos cómo era Chile antes de adoptar el modelo neoliberal, veremos que siempre fue un país donde la mayoría de sus habitantes estaban aquejados por grandes problemas sociales. La mortandad infantil, la desnutrición y el analfabetismo eran las preocupaciones importantes. No habían estadísticas precisas de pobreza que se veía por casi todas partes. El empleo y niveles de ingreso de ese tiempo tenía a la gran mayoría viviendo en condiciones miserables y desgastados en conflictos por odio de clases. Además había una abismante diferencia que tenía la mayoría respecto a las comodidades con que vivía un reducido grupo de ricos. Solo ellos podían viajar por placer. Ellos volvían del extranjero contando maravillas de otros países cercanos que a diferencia de Chile no han progresado tanto desde entonces porque el progreso económico no es parte del paisaje sino que es el resultado de un modelo económico exitoso. Volvían deslumbrados de ver autos hasta en los barrios más pobres, autopistas, enormes centros comerciales, supermercados con grandes espacios de comida para mascotas y tantas otras comodidades típicas de país más avanzado. Una forma de vivir que parecía inalcanzable para Chile. Al volver a Chile, el país de la eterna pobreza y lucha de clases, retornaban a su círculo con comodidades privativas para casi todos los demás chilenos. Sería un milagro encontrar una forma de generar tanta riqueza en Chile, de manera que hayan muchos ricos para ayudar a pocos pobres. Tal como ocurre en los países desarrollados, que son los únicos que tienen éxito al redistribuir parte de lo que producen. Los chilenos soñaban con ser un país donde no solo un pequeño grupo tenga acceso a beneficios. Soñaban con colegios para todos y salud para todos. Soñaba con millones de hijos de familias humildes asistiendo a la universidad. Y tener acceso a muchas comodidades y bienestar que en ese tiempo eran privativas de la clase alta o de otros países. Pero la frustración de no tener camino para cumplir estos sueños llevó a conflictos. Más de la mitad de los países del mundo habían adoptado el modelo marxista sin que ninguno de ellos haya tenido éxito en dar prosperidad a la población. Pero aún así vino el experimento marxista de la Unidad Popular que culminó con el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973. Después de eso los chilenos ya apenas se atrevían a continuar soñando con un país tan distinto al que tenían. Después del golpe militar Chile quedó aún mucho más pobre, más endeudado, con aún más problemas que antes, y totalmente aislado del mundo. En un principio los nuevos gobernantes, dada su cultura militar, tomaron medidas intervencionistas y elevaron el gasto público. El resultado fueron malos indicadores económicos. Entonces el gobierno delegó el tema económico a economistas que quisieran colaborar con ellos. Y había un grupo de jóvenes que estaban ansiosos de aplicar lo que aprendieron en la escuela de Chicago gracias a un convenio de intercambio con la Universidad Católica. Pero los chicos querían aplicar una teoría un poco extraña. Querían introducir un modelo económico para superar la crisis, sacar a Chile del subdesarrollo y llevarlo al pleno desarrollo de una forma revolucionaria de verdad. Más que una propuesta productiva se trataba de cambiar la forma de pensar. Decían que hay que terminar absolutamente con la absurda pretensión de quitar recursos a tan pocos acomodados para dárselos a tantos necesitados porque eso nunca ha funcionado ni funcionará. Hay que producir mucho más para crear mucha riqueza y casi lo único que se necesita para eso es dar dinamismo a la economía con la mayor libertad posible para crear y consolidar factores productivos. Hay que crear muchos más empresarios que tengan muchas más utilidades para generar más empleo y empleo con mejores sueldos. Además decía que la producción nacional no mejora cuando se protege sino cuando se libera. Por lo tanto hay que dejar a Chile totalmente expuesto al mundo para exponer el mundo a Chile y así se encontrarán las mejores oportunidades para generar riqueza. Decían que el Estado no mejora sus ingresos cuando cobra más impuestos, sino cuando se eliminan los impuestos para liberar capitales que hagan producir. Decían que el Estado debe privatizar sus empresas porque así en lugar de que el Estado tenga que financiarlas reciba impuestos de las utilidades y que además darán el mejor servicio a la comunidad. Decía que el empleo de la gente mejora si recibe recompensa cuando la gente produce, no cuando recibe recompensa por leyes proteccionistas o sindicatos.
O sea, se iba a bajar los impuestos y no subirlos, se iban a terminar los sindicatos y leyes laborales en lugar de fortalecerlas, se iba a privatizar empresas públicas en lugar de estatizarlas privadas, etc. Todo lo que se haría sería exactamente todo lo contrario a todo lo que se había hecho. En resumen, Chile en ese momento era un país quebrado económicamente, endeudado financieramente, desmantelado institucionalmente, diezmado políticamente, con un gobierno que nadie soportaba en el resto del mundo, y que pretendía escapar de este callejón sin salida aplicando una teoría económica demencial como una especie de última locura de quien ya no tiene casi nada que perder. Chile parecía estar delirando. Hoy diríamos que a Chile se le apagó la tele. Parecía que a Chile solo podría salvarlo un milagro. Y en cierta forma fue lo que ocurrió, porque desde ese momento empezó lo que el mundo conoce como el milagro económico chileno. El camino de utopías y luchas de clase que los llevó a la desesperación, al caos, y a la miseria. Ahora termina con una dictadura militar que los hace enfrentar una cruda realidad. Se redujo el gasto público. Se liberaron los mercados quitando regulaciones. Se privatizaron decenas de empresas. Se sometió al Estado a un riguroso equilibrio fiscal. Los efectos inmediatos de estas medidas en el desempleo y los salarios fueron devastadores. Menos gente trabajaba y los que lo hacían no tenían sindicatos ni leyes proteccionistas. Pero se logró por fin bajar la inflación, se eliminó el déficit público. Se abrió una economía al exterior, y se estableció una robusta economía de mercado. Y a pesar del alto desempleo comenzó a crecer a tasas de país desarrollado. A los pocos años se empezó a ver cada vez más prosperidad en los chilenos y la pobreza, el eterno flagelo de Chile, empezaba por fin a disminuir. El modelo económico chileno que parecía una locura empezaba a ser admirado e imitado en otras partes del mundo. Chile ya no era el rincón aislado, pobre y vulnerable. Ahora lideraba el crecimiento del continente, encontró un camino claro para cumplir sus sueños e iba por ellos. Pero algo pasó. Una economía naciente que basaba toda su expectativa en abrirse al mundo era más vulnerable que nunca a una crisis mundial. La economía se desaceleró rápidamente. Llegaron los ajustes, las quiebras y el desempleo. Chile entró en recesión y su modelo fue cuestionado por las autoridades. Contradiciendo el modelo intervino el Estado con leyes, dinero y gestión directa para enfrentar la crisis. El modelo estaba siendo abandonado. Pero sin el modelo el país no caminaba y Chile ya se había acostumbrado a correr. Las autoridades apostaron nuevamente al modelo. Había que aplicarlo más rigurosamente porque solo el crecimiento haría más robusta la economía y menos vulnerable al país. Y el resultado esta vez fue aún mucho más espectacular. Efectivamente, las crisis internacionales afectaron cada vez menos a Chile. A un punto que incluso creció a casi un 6% en los años 2010 a 2013, mientras una gran crisis temía al mundo desarrollado desplomándose a pedazos. El empleo crecía cada vez más. Los chilenos dejaron de salir a buscar una mejor vida a países vecinos y los ciudadanos de países vecinos comenzaron a llegar masivamente a buscar una mejor vida a Chile. Los sueldos reales empezaron a subir sostenidamente y los trabajadores chilenos son los únicos del continente que duplicaron sus ingresos reales en una década. Durante esta década en que se aplicó más rigurosamente el modelo, las personas con ingresos menores multiplicó mucho más su ingreso que las personas de ingresos altos. Y ese aumento explosivo de los ingresos aumentó también las diferencias entre ellos. Una década increíble para Chile, que con precio del cobre, supuestamente el sueldo de Chile, a la baja, creció como nunca lo había hecho un país latinoamericano y como muy pocos países lo han logrado en el mundo. Se empezó a notar por todas partes lo que decían las cifras. En Chile había cada vez más ricos y cada vez menos pobres. Lo que era el paupérrimo ingreso de los chilenos fue superando el ingreso de muchos países que antes tenían un estándar de vida muy superior.
Los trabajadores chilenos ya no solo lideraban el crecimiento de sus ingresos, sino que también comenzaban a convertirse en los trabajadores con mejor ingreso del continente. Nunca aumentaron tanto los sueldos reales y con ello el bienestar de los trabajadores como cuando se eliminaron los sindicatos y leyes proteccionistas. El presupuesto del Estado se incrementó exponencialmente para ayudar a los más necesitados en salud, educación y prestaciones sociales que antes eran imposibles de abordar. Nuevas redes de caminos complementadas con modernas autopistas de alta velocidad acercaron a zonas antes aisladas. Nunca aumentaron tanto los recursos del Estado como cuando los impuestos tendieron a la baja. Incluso varios impuestos se eliminaron. Chile se convirtió en una demanda interesante para productos y servicios. Empezaron a llegar los mejores productos y servicios del mundo. Se convirtió en una pasada obligada para artistas que apenas habían escuchado alguna vez de un país que se llamaba Chile. Importantes marcas se instalaron con su casa matriz para el continente en la economía más estable de la región. Chile, uno de los países más endeudados del mundo, pagó casi todas sus deudas internacionales y ya no iba a pedir ayuda a los países desarrollados, sino a establecer tratados de libre comercio de igual a igual. Chile, ahora respetado y admirado, se convirtió en referente para el mundo en muchas materias y muchos países empezaron a adoptar partes del modelo chileno. Por ejemplo, el sistema privado de pensiones ha sido adoptado en una treintena de países. Incluso es un debate permanente dentro de Estados Unidos el cómo llevar a cabo este aporte intelectual que Chile ha hecho al mundo. Y así, después de aplicar el modelo por apenas 20 años, se veían por el mundo los chilenos. Ahora a miles de ellos. También sus productos, sus empresas, sus marcas. Ellos pueden hablar sobre el respeto y admiración que tenía el mundo por lo que lograron. Chile es el país número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La ejemplar revolución de economía liberal iniciada en 1975 en Chile generó un cambio mental apropiado para un proceso de crecimiento acelerado que sacó a Chile del tercer mundo para colocarlo en grado intermedio de desarrollo y en una ruta segura para ser un país desarrollado del primer mundo. Aunque la mentalidad de los chilenos haya retrocedido a lo que era antes del modelo, quedó registrado un proceso de crecimiento acelerado inédito en Latinoamérica y casi único en el mundo debido a la aplicación de un modelo económico formidable.